Recibimos algo en esta convención. ¿Quiénes recibimos algo en esta convención? Amén. Bueno, vamos a, primero Dios, vamos a tocar un tema que vimos en la convención, retomarlo y algo que Dios ha querido en estos días es que aprendamos que entendamos una de las cosas que Dios quiere formar en nosotros como cristianos, a lo que Dios nos ha llamado primero, antes que nada, es a conocerlo. ¿Se acuerdan que en Juan 3:16, ese es el versículo que todos nos deberíamos de saber, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y hemos aprendido que esa vida eterna realmente no solamente es ser salvos y ser libres de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. Eso es más de lo que merecemos. Eso es mucho más de lo que merecemos. Pero realmente Jesús no solamente compró eso para nosotros. Por eso dice después de la Santa Cena, Jesús en Juan capítulo 17 les dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablándole a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, conocer a Dios ya es más que simplemente la salvación. Conocer a Dios es tener una experiencia con Dios día a día, es poder conocerlo cada día. Amén. Entonces vamos a empezar. Bueno, les puse esta imagen. Es una imagen que nos deja ver una verdad increíble de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque antes que nada es Dios el primero que se acerca a nosotros. No somos nosotros los que nosotros alcanzamos a Dios. No, es Dios que nos alcanza a nosotros. Es Dios que envió a Jesús a morir por nosotros. Jjesús derramó su vida por nosotros, derramó su amor por nosotros, para entonces nosotros poderlo alcanzar a Él. Amén. Ahora, eso es un principio que queremos ver el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver con nuestro caminar con Dios? Bueno, tiene que ver todo. Pero vamos, espérenme, solo déjenme abrir aquí. Ahí está. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? Levanten sus Biblias. Amén. Siempre es bueno traer nuestra Biblia. ¿Qué principio les recuerda esta imagen que vimos en la convención? Es un libro de uno de los profetas, Oseas. ¿Se acuerdan? Dios mandó a Oseas, el pastor Aslan nos explicó en grandes, o sea, nos explicó bastante bien la historia de Oseas, y lo vimos de una manera totalmente nueva. Dios le dijo al profeta que fuera a comprar a una prostituta y que la hiciera su esposa. Una prostituta es alguien que se da a otros que no son su esposo, o que no son, o sea, no es fiel con uno solo, sino que se da con varios. O sea, que se da por beneficio o por algún beneficio, ¿eh? Entonces, o sea, es así como así. Y vimos que todo eso Dios le dijo a Oseas. ¿Por qué? Porque Dios estaba dibujando, por así decirlo, un cuadro de lo que Dios había hecho con Israel. Dios primero compró a Israel, Dios los amó, y aún así Israel a los años se alejó de Dios. Y fue, como le dice la Biblia, fue con otros esposos, fue con otros amores, fue con otras ideas, fue de acuerdo a lo que los cananeos les vendían. A eso iban ellos, toda la idolatría, todo eso. Por eso en la Biblia aprendemos que el pecado de la idolatría es igual al pecado del adulterio, porque de la misma forma Dios llamó a Israel como su esposa, y ellos se alejaron de Dios. Pero de todos modos, el principio que más me tocó es: Jesús les dijo, en pocas palabras: yo los amo, no importa si ustedes me aman, no importa si ustedes deciden amarme de regreso o no, yo los amo, yo los sigo amando, yo morí por ustedes en la cruz. Si ustedes deciden no aceptar la salvación, eso es elección de ustedes, pero yo los sigo amando. Amén. Jesús nos ama, no importando la elección que nosotros tomemos. Pero después fue que Dios nos exhortó en la conversión. Entonces, bueno, Jesús nos ama a pesar de nosotros mismos. Ahora nosotros lo amamos a Él, amamos a Jesús. Y es ahí que como cristianos ya no, nuestro amor por Jesús no se demuestra de que si vamos a la iglesia o no.
de que si nos llamamos cristianos o no, sino que el amor se debe de demostrar, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresarnos. Y una de las cosas que Dios espera es que, bueno, Dios nos toca a nosotros, ahora Dios espera que nosotros lo toquemos a Él, que lo busquemos a Él. Amén. Entonces, todo eso es, al final de cuentas, nuestras elecciones. Dios nos llama, Dios nos salva, nos limpia con su preciosa sangre. Ahora Dios lo que quiere, Dios lo que está esperando es que nosotros busquemos a Él, lo busquemos. Amén. Entonces, vámonos a irnos a la primera. Así fue como Jesús nos tocó a nosotros primero. Él fue el que descendió, no nosotros. Él fue el que descendió para alcanzarnos. Ahora, ¿se acuerdan qué significa? Este es en el Nuevo Testamento. Obviamente Jesús manifestó todo lo que había profetizado en el Viejo Testamento, lo manifestó en la cruz. Pero ¿qué del Viejo Testamento representaba el sacrificio de Jesús? ¿Alguien qué se les viene a la mente? En el Viejo Testamento, ¿qué es lo que representaba el sacrificio de Jesús? El Cordero de la Pascua, cuando salieron de Egipto. Por eso a Jesús le llaman como el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, que fue muerto por nosotros, como en Primera de Pedro. Si quieren vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Verso 17. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Si están ahí, dicen amén. ¿Estamos ahí todos? Buenísimo. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En pocas palabras, Pedro está diciendo que nosotros, todo empezó cuando Jesús nos compró con su sangre. En pocas palabras, eso significa, si Él nos compró con su sangre, eso significa que nosotros valemos su sangre. Nosotros valemos la vida de Jesús. Nosotros entonces somos valiosos para Dios, para que Él haya dado su vida por nosotros. Amén. Entonces, después de Egipto, Jesús de esa manera Dios los compró en el Viejo Testamento para que salieran de Egipto. Y hemos aprendido que Egipto es figura del mundo, o del sistema del mundo en el cual nosotros vivíamos cuando andábamos en pecado, cuando no éramos salvos. Y viene Dios y nos rescata de eso. Entonces, ¿ahora qué? Solo los sacó de Egipto y ahí está. Tuvieron que recorrer un camino, tuvieron que hacer una gran trayectoria para poder llegar al lugar que Dios tenía preparado para ellos. En pocas palabras, Dios nos salva porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Y hemos aprendido que ese lugar al que Dios llevó a Israel y les llamó esposa, es un lugar en donde iban a tener una unión con Dios. Dios quiere tener una unión estrecha con nosotros. Entonces, después en el desierto les da la ley y les da lo que es ¿cómo se llama? El tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda del tabernáculo? Todos, ahí lo tienen atrás. El tabernáculo realmente era, si lo vemos, este es un patrón que hemos entendido del tabernáculo, que representa al Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 9:11 que el tabernáculo natural fue hecho a figura del tabernáculo celestial que Dios le mostró a Moisés en el monte. 4 veces le dijo en Éxodo Dios a Moisés: haz el tabernáculo de acuerdo a lo que te mostré en el monte. En pocas palabras, Moisés vio algo espiritual y de acuerdo a eso Dios quería que se hiciera el tabernáculo natural.
y hemos aprendido que Dios nos llama a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hemos aprendido que esa medida de la estatura de Cristo está reflejada en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, por así decirlo, una tienda de campaña con un gran atrio, y dentro del tabernáculo habían 7 muebles, y esos 7 muebles estaban puestos o ubicados en el tabernáculo en forma de cruz. Y esa forma de cruz fue revelada, fue revelada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La primera vez que Juan ve a Jesús resucitado en el libro de Apocalipsis, Juan ve exactamente la descripción de los muebles, los materiales y todo eso en Jesús. Hemos aprendido que el primer mueble era el altar de bronce, y el bronce, el altar de bronce está cabal a los pies de la estatura de Jesús, o cabal al inicio de todo el tabernáculo. En pocas palabras, esa es, por así decirlo, la primera experiencia que Dios tiene para nosotros. Esos 7 muebles hablan de esas experiencias que Dios tiene para nosotros como cristianos. Ahora, este mueble, este altar de bronce, ¿qué hacían ahí? Ahí tiene una clave. Hacían sacrificios que Dios le ordenó a Moisés. ¿Por qué? ¿Pero para qué tenía que hacer esos sacrificios? Esos sacrificios eran primero, antes que nada, por el pecado. Por eso Dios les llamó que hicieran sacrificios por el pecado. Cada vez que hacían algo malo tenían que presentar un sacrificio. Y también había sacrificio de paces, sacrificio de todo quemada, etcétera. Pero todos esos sacrificios es para por así decirlo, Dios alcanzara a ellos, para entonces el pueblo de Israel se pudiera acercar a él. ¿Sí? Lo vemos. Entonces el primer mueble habla de la sangre de Jesús, porque ahí es donde se derramaba la sangre animal. Y el libro de Hebreos lo explica claramente, que en el Viejo Testamento todavía no estaba abierta la entrada a la presencia de Dios, porque aún había sangre animal. Pero esa sangre animal tipificaba o era figura de la sangre perfecta que Jesús iba a derramar para que nosotros entráramos. ¿Sí? Entonces, una vez Jesús derramó su sangre, entonces Jesús ya nos abrió el camino. Hemos aprendido el altar de bronce, el primero. No se mira muy bien ahí, ¿o sí? ¿Sí lo miran? Va. El altar de bronce, el de abajo, ahí es donde estaba la sangre, ¿sí? ¿Qué más había ahí? El fuego. ¿El fuego qué representa? El fuego del Espíritu Santo. Cuando hacían un sacrificio y era acepto delante de Dios, Dios descendía fuego sobre el sacrificio. Eso es, lo mismo pasó en Éxodo, lo mismo pasó con Elías, ¿se acuerdan? Cuando presentó el altar, hizo el altar y Dios descendió con fuego. Entonces el fuego era de la presencia de Dios, se habla del fuego del Espíritu Santo. Después, ¿qué otro mueble teníamos? En la fuente de bronce o el lavacro. ¿Y qué había allí? Agua ¿de dónde sacaron el agua? De la roca. Y en 1 Corintios Pablo dice que la roca que lo seguía era Cristo. Obviamente era más que solo agua física, había algo allí, y hemos aprendido que esas aguas son las aguas del nombre de Jesús. Ahora, esos dos muebles hablan de las 3 primeras experiencias que nosotros tenemos como cristianos: salvación por medio de la sangre de Jesús, bautismo en agua, bautismo en agua, no importa el orden realmente, bautismo en agua en el nombre de Jesús, así como Jesús les dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente ellos obedecen. Cuando reciben el Espíritu Santo, obedecen ese mandato y bautizan a todos los que bautizan en el nombre de Jesús, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Amén. Y después también tenemos la otra experiencia, que es el fuego, que habla del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Son esas 3 experiencias que Dios nos da por gracia. No tenemos que hacer nada para eso, más que recibirlo, más que aceptarlo. Amén. Entonces, después de eso, esas son experiencias que Dios nos da por gracia. Y a Dios nos tocó, y a Dios derramó su amor sobre nosotros. Ahora, ¿qué Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está esperando como cristianos? Que ahora nosotros alcancemos a Jesús, que ahora nosotros busquemos a Jesús, que ahora nosotros empecemos a buscar a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Sí? No todo es gratis. Bueno, realmente nada es gratis en la vida. ¿Sí? Ni siquiera nuestra salvación es gratis. Jesús tuvo que pagar por ella. Amén.
Una vez Jesús murió y resucitó, Jesús nos dio su sangre, Jesús nos dio las aguas de su nombre y Jesús derramó el Espíritu Santo sobre sobre toda aquella persona que quiera. Amén. Y hemos visto que, bueno, en la Biblia vemos patrones de la palabra de Dios que se pueden ver en el tabernáculo y en otros lados. El tabernáculo tiene forma de cruz. Y el siguiente mueble que vemos es el del medio. ¿Cuál es? El mueble del altar de la oración, el altar del incienso, donde quemaban incienso. Y en Salmos dice que David habla del incienso que sube como la oración de la tarde. En pocas palabras, es el altar en donde oramos, representa nuestra relación con Dios en oración. Después está el que estaba aquí en la mano derecha de la cruz, el candelero. ¿Qué representa el candelero? La luz de la palabra. Por eso dice en Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si leemos en Éxodo, ¿cuántas figuritas tenía el candelero? Así talladas de oro. 66. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66. Amén. Entonces, el candelero representa la luz de la verdad que Dios nos dio a través de la Biblia. Amén. Por eso seamos muy agradecidos con esto, porque esto no fue de gratis. Hoy en día lo tenemos, solo tenemos que comprar una Biblia, pero mucha gente tuvo que traducirla, mucha gente murió en el proceso de traducirla, etc. Entonces, después tenemos a la izquierda la mesa de los panes, y representa el pan de la palabra. Amén. La experiencia que nosotros podemos tener con la palabra de Dios. La luz nos alumbra, la luz de la palabra nos alumbra. El pan, ¿qué es lo que hace? Nos fortalece, nos da fuerza, nos lo comemos. Una vez nos lo comemos, nadie nos lo puede quitar. Aunque nos maten, nadie nos puede quitar. Es una experiencia que tenemos con la palabra. Un versículo, citarlo de vez en cuando o solo leerlo, eso no es una experiencia. Pero en el momento que nosotros lo practicamos, en el momento que nosotros lo vivimos, ese principio de verdad ahora se volvió una experiencia. Nadie nos lo puede quitar. Amén. Había una historia de un mártir, no sé si fue uno de los apóstoles o alguien más, que le decía: niega a Jesús. No lo voy a hacer. Y si quieren, mátenme, y van a ver que en cada pedacito de mi cuerpo va a estar el nombre de Jesús escrito. Obviamente no era algo físico, pero él lo que estaba diciendo es: o sea, ya Jesús está en mí, ya Jesús está escrito en mi vida, no me lo pueden quitar, mátenme y de todos modos no me lo pueden quitar. Amén. Y bueno, sabemos esas historias que los mataban. Y después el último mueble, los dos últimos muebles que estaban, ¿cuáles eran? El arca. Y parece que es uno solo, pero realmente son dos, porque estaban fabricados de diferente material. El arca, que era una caja de madera cubierta de oro, y después el propiciatorio o el asiento de la misericordia, que era solo de oro, que representa la misericordia de Dios. Y esa unión entre esos dos muebles, eso es lo que representa esa unión que Dios quiere tener con nosotros, que realmente somos dos, pero parece uno. Eso es lo que Dios quiere, que seamos uno con Él. Y todo, o sea, llegar a esa experiencia, tenemos que trabajar en todas esas experiencias. Entonces, hemos aprendido que David dijo: he mirado tu gloria en el santuario, hablando del tabernáculo, porque en esos entonces no existía el templo. David había visto la gloria de Dios, el nombre de Dios, la verdad de Dios en el santuario o en el tabernáculo. Y por eso es que más adelante él opta esa figura que hoy en día se llama la estrella de David, ¿verdad? ¿Han visto la estrella de David antes? Realmente no es de David, es algo que él optó, porque es algo que él vio. Veamos esto. En el altar de abajo vimos que son dos experiencias, ¿verdad? La sangre y el fuego. En el lavacro, que es el siguiente mueble que encontramos, las aguas del nombre de Jesús. Amén. Y si se dan cuenta, forma un triangulito. Ese triangulito, ¿a dónde está apuntando? Hacia abajo. Y esas son esas tres cosas con las que Dios descendió hacia abajo a nosotros y nos tocó. Es por gracia que somos salvos, es por gracia que Dios nos da todas estas experiencias. Entonces, y después, ¿qué tenemos? La experiencia de la oración, la experiencia de la luz de la palabra de Dios cuando leemos la Biblia, la estudiamos, buscamos practicarla, y el pan de la palabra de Dios cuando cuando la practicamos. Sí, estamos hablando de lo mismo, pero son dos experiencias distintas. Amén. Entonces, si se dan cuenta, ahora el triangulito está apuntando ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Eso significa qué?
es trabajo mío. Dios no va a orar por mí. Bueno, sí está orando por nosotros, pero en la parte de trabajar en oración, Dios no va a orar por mí. Dios no va a leer la Biblia por mí. Dios no va a practicar la palabra de Dios por mí. Sí, o sea, Cristo está en nosotros. Entonces, pero no sé si me va a entender. Pocas palabras, el pastor y nadie más van a hacerlo por mí. Yo tengo que trabajar para hacerlo. Yo tengo que hacer un tiempo para orar. Yo tengo que hacer un tiempo para leer la Biblia. Yo tengo que hacer un tiempo para buscar a Jesús. Y entonces cuando nosotros tomamos la elección de buscar a Dios, es ahí donde empezamos a conocerlo. ¿Conocemos a Jesús cuando somos salvos? Realmente no. Él nos conoce. Él conoce nuestro nombre, dónde vivimos, todo de nosotros. Pero realmente nosotros no sabemos nada de Él. Por eso es que cuando nos evangelizan nos dicen, ahora vayan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos empezar a aprender de Dios. Pero realmente no lo conocemos. Solo es a medida que nosotros voluntariamente buscamos a Jesús en oración y en su palabra que lo conocemos. Y solo una relación con Dios, más bien, ¿cómo lo iba a decir? Así, es una relación con Dios que nos trae esa unión con Él. Es conocerlo nos trae esa unión con Él. Entonces ahora unamos esos dos triángulos. Pocas palabras, ahora es solo una cosa. Ya no son dos cosas, ahora es una sola cosa. Es esa unión que Dios quiere tener con nosotros. Eso es una de las razones por la que David tenía este diagrama. No es algo que él se inventó. En la arqueología hay escudos de esa época, de la época de David. Hay escudos con ese emblema. A partir de la vida de David es donde se empezaron a encontrar esas cosas en la arqueología y en la historia en Israel. Entonces esa es la unión que Dios quiere tener con nosotros. Amén. Ahora, cuando buscamos a Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tomar la elección de buscarlo, ¿sí? Ahora, traigámoslo a nuestra vida. Oración. ¿Cuándo oramos? ¿Qué debo hacer para orar? Podemos orar en todo tiempo y la Biblia dice que oremos en todo tiempo, pero tomar un tiempo y orar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Están hablando eso es para empezar a orar, muy bien, pero antes de la parte natural de venir a encerrarnos, apartarnos, pocas palabras, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y orar. Pocas palabras, ahí es donde nosotros tomamos la elección de dejar una cosa por otra. No necesariamente eso que dejamos de hacer es malo. Simplemente tomamos la decisión de venir, apartarnos, tomar un tiempo. Puede que sea un tiempo de sueño. Yo me estoy apartando y estoy buscando a Dios, a Jesús, ¿sí? Entonces, desde el momento que nosotros escogemos voy a buscar a Dios, ahí empiezan las entregas. Entregas no solo son cosas no solo es de cosas que son pecado, sino que empezamos a entregar y a rendir cosas para buscar a Jesús. Entonces, rendir algo significa obtener algo más de Jesús, ¿o no? Ok, ahora, leer la Biblia, ¿qué debo hacer? Si antes no leía la Biblia y quiero leer la Biblia, ¿qué debo hacer? Pero para leerla tengo que sacrificar algo que hacía antes, ¿o no? Ahora, eso es lo que son esas entregas. No es algo que la iglesia nos manda hacer. Es algo que por naturaleza debemos de hacer si realmente queremos buscar a Dios. Entonces se dan cuenta que es solo teniendo una relación con Dios que empezamos a dejar cosas. No, el pastor no me lo dijo, mis amigos de la iglesia no me lo dijeron. Me pueden motivar pero yo tengo que hacer la elección de hacerlo. Entonces cualquier otra entrega, cualquier otra decisión de apartarnos para buscar a Dios es por tener una relación con Dios. Y cualquier otra cosa que Dios nos llame a hacer, cuando empecemos a leer la Biblia y empezamos a darnos cuenta de cosas que hacíamos y estaban mal, ¿qué hacemos? Tenemos una elección.
o lo ignoramos y seguimos haciendo lo que estaba mal, o aceptamos eso que Dios nos está diciendo y empezamos a alejarnos de aquello que está mal. Y hemos aprendido, como en Hebreos dice, que alejémonos o echando atrás todo el peso y el pecado que nos asedia. Hemos aprendido que el pecado va fijo. Pecado es pecado y es malo, ¿o no? Ahora, ¿qué es el peso? Son cosas que realmente no son malas. Son cosas que realmente no es que estén mal en sí. Tal vez a cierta persona nunca le va a afectar, pero a mí esta cosa en específico me está alejando de tener una relación con Dios. En mi vida personal, yo empecé a buscar a Jesús porque Dios me tocó, porque Dios me dio una experiencia. Y entonces esa experiencia, ese fuego del primer amor, ese es lo que nos impulsa para buscar a Jesús. Empezamos a buscar a Jesús y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Dejo de hacer esto para poder orar. Dejo de ver, ahorita necesito orar, pero están viendo una película en mi casa y está buena la película, pero ¿qué voy a hacer? Oro al final de la película, está bien. Tomé la decisión de ver la película primero y después orar. Pero ¿qué pasa? No sé qué va a pasar después de la película. Tal vez alguien llega a la casa, tal vez voy a tener mucho sueño y no voy a querer orar y al final me duermo y no oré. Pero se dan cuenta que son elecciones. No sé si me estoy dando a entender. Son elecciones. En el momento que yo escojo orar, una elección de apartarme por algo para buscar a Jesús. Si yo empiezo, mi experiencia personal fue así. Yo empecé a leer la Biblia de corrido, no sabía nada de la Biblia, la verdad, a leerla desde Génesis. Hay veces que unas historias que yo decía, volví a leerlas porque no las entendía. Y después llegué a, creo que como 2 años y medio de terminar de leerla, pero a medias fue cuando empecé a sacarle un poco más de provecho. Ya no solo conocer las historias y todo, pero eso es tiempo. Ahora, esa es mi experiencia personal. Aquí no les vamos a decir nunca qué es lo que deben de hacer o dejar de hacer en cuanto a entregas, en cuanto a una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque eso es fruto de mi relación con Dios, fruto de mi amor por Jesús. ¿Sí? No lo voy a hacer porque alguien más lo hace en la iglesia. No lo voy a hacer porque me pidieron hacerlo en la iglesia. Lo voy a hacer porque amo a Jesús, porque quiero conocer más de Él, porque quiero tener una relación más con Él. Entonces este es como que el primer nivel de entregas. Empezar a dejar ciertas cosas, sean buenas o sean malas o sean indiferentes, para buscar a Jesús, para tener un beneficio y poder conocerlo. Mi experiencia personal es esta. A mí me encantaban los videojuegos y yo jugaba un montón, de verdad, dedicaba mucho tiempo para eso. Pero no podía leer la Biblia. Abría la Biblia, me ponía a leerla y lo único que pensaba era lo que ya había jugado. Tal vez es raro para ustedes, pero esa es mi experiencia. Y tomé la decisión. Mi primera decisión fue, bueno, voy a leer la Biblia primero y después juego. Nítido, va. Y empecé. Pero a medida que estaba leyendo, no sé por qué, ansiedad de lo que quería jugar, el deseo de lo que quería jugar. Tal vez es raro para ustedes, pero esa es mi experiencia personal. Y al final de cuentas Dios me movió. No fue por religión, no fue porque soy cristiano, fue porque si no lo hacía no podía leer la Biblia. Y al final de cuentas dejé de jugar videojuegos. Me costó, pero ¿cuál es el precio? Pocas palabras, Jesús pagó un precio por nosotros. Ahora Jesús está esperando que paguemos un precio por Él. Él dio su vida por nosotros. Vamos a dar nuestra vida por Él. Vamos a dar nuestras comodidades, las cosas que nos gustan, por Él. Y hoy en día es cada vez más difícil porque cada vez nos pintan cualquier cosa de muchos diversos colores, tan entretenido, tan llamativo, tan lo que sea, como excusa para no buscar a Dios. Pero se dan cuenta que no es una religión, no es algo que me están diciendo que tengo que hacer en la iglesia. Es Jesús me tocó, ahora Dios está esperando que nosotros lo toquemos a Él. Y muchas veces en nuestra vida personal, en nuestra relación personal con Dios, hay veces que Dios no nos va a hacer sentirlo. Y puede que llevemos algunos de nosotros ya días, semanas, meses sin sentir a Dios. ¿Saben por qué es? Porque Dios está esperando que hagamos algo. Dios está esperando que nosotros vengamos y tomemos el paso. Por eso en el libro de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí no está hablando de la salvación,
Eso no es la salvación. La salvación es Jesús se acercó a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, al final de cuentas, ese es el primer nivel de entrega. Ahora, a medida que nosotros vamos buscando a Jesús, leyendo su palabra, orando, teniendo una relación con Dios, vamos conociéndolo a Él y conocemos qué cosas le gustan y qué cosas no les gusta. Y ahora este es el segundo nivel de entregas, en donde Dios nos empieza a mover, a impulsar, a decirnos que entreguemos ciertas cosas. Señor, pero aquella otra persona no lo está entregando y es líder de la iglesia. ¿Y a ti qué? Perdón por la expresión, pero ¿y a ti qué? ¿Se acuerdan de Juan y Pedro? Cuando Jesús resucitó, estaba Pedro y Juan, y Dios estaba hablando con Pedro de la forma como él iba a rendir su vida, de la forma como él iba bueno, si quieren vamos ahí, porque es mejor verlo que solo narrarlo. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Esto y un par de cosas más, y espero que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 10, verso 15. Juan capítulo 21, 15, ¿estamos ahí? Juan, ahí estás en primera Juan, andate arribita y está el Evangelio de Juan. Es que hay 4 Juans. 5 libros escribió Juan, el Evangelio, después las 3 epístolas y después el libro Apocalipsis. Juan capítulo 21, 15. Nítido, ahí estamos. 21, 15. ¿Estamos ahí? Nítido. Ahora, ahí se acuerdan, eso es otra cosa que vimos en la convención. Jesús nos ama a nosotros. No importa si lo amamos o no, Jesús nos ama, punto. Ahora, dice en verso 15, cuando hubieran comido, eso es cuando Jesús ya había resucitado. Dice, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, Pedro ya sabía que Jesús lo amaba, ¿o no? Ahora Jesús le está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas? Pedro dijo que sí, y entonces apacienta mis corderos o mis ovejas. O sea, hay algo que tenemos que hacer. Si lo amamos, demostrémoslo. Entonces saltémonos al verso 18, porque ahí 3 veces le dice Jesús que si lo amaba, pero quiero ver esta parte. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En pocas palabras le estaba diciendo que él iba a tener que rendir su vida de una manera u otra. Y en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Jesús nos está diciendo: sígueme. A cada uno de nosotros: sígueme. ¿Se dan cuenta que Jesús los llamó? Jesús les dio todas estas experiencias. Ahora sígueme. ¿Me siguen? Pues me da a entender. No a mí, a Jesús. ¿Sí? Le dijo: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ahora este es Juan escribiendo, y este discípulo es Juan. Juan nunca puso su nombre, sino que siempre ponían eso: a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pero ¿y qué de Juan? Pues, o sea, y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O al buen Chapín: ¿y a ti qué? Sígueme tú. Pero es que el pastor, no, sígueme tú. Pero es que el líder, no, sígueme tú. Pero si esa persona es líder y todo y puede hacer estas cosas y otras, ¿por qué me lo pides a mí? No, sígueme tú. A ti no te importa lo que yo estoy haciendo en la vida de ellos, sígueme tú. Amén. Lo vemos. Pocas palabras, las entregas son personales. Las entregas, si alguien más y otra persona lo hacen los dos, buenísimo. Los dos están teniendo unas entregas. Tal vez la forma de vestir, tal vez la forma
en las cosas, las que hacen, las que ya no hacen, tal vez ciertas cosas que tal vez nos parecen raros, pero ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Pero eso es personal. Es personal. Ahora, cuando ciertas decisiones de cierta gente cristiana nos reprenden o nos hacen sentir así como, ay, yo no. Ahora, eso es otra cosa. En pocas palabras, Dios nos está diciendo: yo también quiero eso de ti. Entonces, pero no sé si lo vemos. Las entregas son personales y es por amor a Jesús. Las entregas, hay una, no nos vamos a ir ahí por el tiempo y queremos ver otras cosas, pero no importa lo que los demás digan. Cuando nosotros empezamos a hacer entregas por Jesús, hay dos cosas que nos empiezan a atacar: lo que piensa la gente allá afuera y lo que sale de aquí adentro, que hemos aprendido que es esa naturaleza carnal, junto con un personaje que se llama Leviatán. Sí, pero no vamos a ver todo eso. Ahora les quiero contar una historia. Es una historia que yo recibí de niño, que era una historia para niños. Pero había en una aldea, eran títeres. No tiene sentido, pero bueno, eran títeres, era una aldea de títeres. Y el títere principal se llamaba Punchinello. Horrible el nombre, yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Pero bueno, ahora en esta aldea, el sistema social que existía en esta aldea era unas stickers. Entonces, por ejemplo, a ver, ayúdame, José. Entonces, aquí está José. Este es Punchinello. Punchinelo, pero vos sí habías leído la historia. Ah, nítido. Punchinelo. Entonces, aquí está Punchinelo y la gente son todos ustedes. Entonces, cada uno de los títeres lo que hacía era ponerse stickers o grises, puntos negros grises o estrellas doradas. Si a mí me parece feo este Punchinelo, yo le ponía una sticker gris, un punto gris. Entonces, eso a Punchinelo o a Punchinelo le hacía sentir bien o no. ¿Te hace sentir bien? No me gusta cómo te vestís vos. O a la que cool tu pelo. Entonces en el pelo le pongo una sticker de estrella dorada. Una sticker de estrella dorada. A ver, vení para acá. Va, ahí estás. ¿Estamos? Una estrella dorada le pongo. ¿Por qué? Porque me llega su pelo. Sí, huele bien, se lo lavó, se lo peinó, etcétera. Entonces, entre más stickers doradas, mejor te sentís o no. Y entre más puntos grises. Ahora, la cosa es que estos títeres habían unos bien pilas, bien capaces, unos gorditos, unos flacos, unos bien atletas, unos lectores, unos con diferentes habilidades. Pero Punchinelo no tenía ninguna habilidad. Era así. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final de cuentas, Punchinelo se sintió mal porque no entendía. No entendía para qué él existía. O sea, cuál era la razón, etcétera. Hasta que vio a una punchinela que le llamó la atención. Sí, le gustó, pero no era eso. Tenía una sonrisa, se vestía como ella quería, pero lo que más, en el buen sentido, lo que más le llamó la atención es que no tenía ningún sticker. Todos los títeres tenían stickers por todos lados. Y Punchinelo estaba lleno de puntos grises. No tenía ninguna estrella dorada. Ninguna. Imagínense, pobre Punchinelo. Pero lo que le llamó la atención es que ella no tenía ninguna. Y la empezó a seguir. Entonces, una de esas, esta Punchinela, bueno, no se llamaba Punchinela, ya no me acuerdo, pero solo porque era femenina. Pero Punchinelo vio que a ella venía gente y decía: ¡ah! No tiene nada. De seguro nunca ha hecho nada bueno. Entonces le ponían un punto gris. Pero en el momento que le ponían un punto gris, se le resbalaba y se le caía. Entonces Punchinelo así como: ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Entonces de la nada, cierta gente que vio que se le cayó el punto gris dijeron: ah, no, es porque ella es lo máximo. Entonces vinieron y pusieron una estrella dorada. Y cuando le pusieron la estrella dorada, se le resbaló igual. Entonces Punchinelo fue y habló con ella. Entonces voy a necesitar a alguien que quiera ser Dios Padre hoy.
Alguien se siente así, así como Dios Padre hoy, ¿no? A ver, Pedro Pablo. Peter Paul. A ver, Peter, bueno, mientras viene el padre, entonces viene Punchinello y le habla a esta títere y le pregunta, pero ¿y por qué por qué no se te pega ninguna, así, ¿por qué no se te pega ninguna sticker? Y ella le dijo, es que realmente no me importa lo que ellos digan, pero ¿por qué no? Si, o sea, la sociedad funciona de esa forma. Pongámoslo, likes y no likes. Pero, o sea, pero tenés que agradar a la otra gente. No, es que la verdad no me importa. ¿Por qué? Es que yo tengo una relación con Elí. Alí, en este caso era Dios Padre. Entonces, vino Punchinello y le dijo, ¿y quién es ese Elí? Entonces ella le explica y le dice, viven en la casa encima de la colina. Y la casa estaba enfrente de todos. Todos podían ver la casa, pero nadie quería realmente entrar a la casa. Nadie le importaba, todos estaban bien metidos en sus likes y no likes, en sus puntitos negros y estrellitas. Entonces dijo Punchinello, lleno de puntos grises, imagínense lleno de puntos grises. Todo feo, todo escuálido, todo lo malo que se nos pueda ocurrir. Entonces viene Punchinello y se acerca. Entonces viene Elí, que representa al padre, y antes de que entrara, lo llama por nombre. Entonces Punchinello se asustó, como ¿qué onda va? ¿Por qué sabe mi nombre? Entonces lo invitó a pasar, lo agarró, era un ser humano y no era un títere. Elí lo agarró como un ser humano y lo puso en su mesa de trabajo. Entonces le empieza a decir toda su vida, todo lo que él era, todas sus preocupaciones, toda la vida que él había vivido. Y después Punchinello le pregunta, mira, conocí a esta y esta y esta persona, ¿por qué se le resbalan todas las stickers? Entonces Eli dijo, porque ella está feliz como yo la creé, como yo la fabriqué. Y le explica que él era el que fabricó todos los títeres. Pero ningún títere, o sea, todos los títeres ya se habían olvidado de él. Ningún títere quería verlo, solo de vez en cuando uno llegaba. Entonces le explicó que ella estaba feliz por la forma como él la creó a ella. Entonces así empezó a entender Punchinello. Entonces al final abrazarlo. Amén. Ahora síganse abrazando. Así Dios nos abraza a nosotros. Dios nos llama por medio de alguien más y nos acerca a Él y nos da una experiencia inicial. Amén. Entonces después de esta experiencia, ya Elí viene y lo manda de regreso a su casa. Entonces Punchinello se va y en el momento que cruza la puerta se le cae un punto gris. De los 200 que tenía se le cayó uno. Gracias, nítido. Entonces Punchinello se va a su casa. Se le cayó uno, pero hacen falta muchos más. Pocas palabras, perdón por la expresión, no es esa expresión que quiero decir, pero a medida que conocemos a Dios, nos va a resbalar lo que los demás piensen de nosotros. Porque ellos no murieron por nosotros, ellos no nos crearon, ellos no murieron por nosotros, ellos nos dieron su vida por nosotros, amén. Démosle un aplauso a Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, te damos gracias por amarnos, Jesús, gracias por dar tu vida por nosotros, Jesús, gracias. Y entonces así viene Punchinello y empieza a buscar cada día a Elí y empieza a tener una relación con él, y a medida que esa relación va creciendo, va teniendo menos puntos negros, menos puntos negros, menos puntos negros, hasta el día que se le van. Y entonces Elí ya puede trabajar con él. ¿Por qué? Porque no importa lo que los demás digan. Si Dios quiere que me vista de una forma, ¿qué importa lo que los demás digan? Si Dios quiere que haga esto, ¿qué importa lo que los demás digan? Lo vemos. Entonces este es el primer nivel de ataque que tenemos a medida que nosotros buscamos a Dios, lo que los demás dicen. Y no es fácil, ¿sí? O sea, no es de la noche a la mañana que esto se va. Tal vez en ciertas personas sí, en ciertas otras no.
pero siempre como seres humanos, siempre nos preocupa lo que los demás piensan. ¿O no? ¿O soy el único? ¿Verdad que sí? Siempre de alguna manera le damos valor a lo que los demás piensan. Pero eso es el primer nivel de ataque, que a medida que nosotros tenemos una relación con Dios, eso va disminuyendo, disminuyendo. Ahora, el otro nivel de ataque es el enemigo, que viene a decir: no te hagas el santo, hombre. A ver, ayer vos y yo sabemos lo que vos hiciste, o lo que vos viste, o cómo trataste a una persona, o lo que se te salió de la boca, o la manera como manejaste, o lo que hiciste en el colegio, etcétera. En la universidad, en el trabajo, vos y yo sabemos. Así que no te vengas con esas ridiculeces. Y muchas veces no tomamos nuestra elección por Dios porque escuchamos esa voz, en vez de escuchar la voz que ya nos dice: yo te amo, yo te amo, amén. Esa voz que dice: yo quiero esto, que dejes de hacer esto. Yo ya sé tu debilidad, yo ya sé, yo te creé, yo ya sé por qué flaqueas de ese lado, yo ya sé, amén. Yo ya sé por qué tenés esas cosas. No es por santo o por no santo que te estoy pidiendo esto, simplemente te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que entregues esto, te estoy pidiendo que dejes de hacer aquella cosa, no porque seas santo o porque seas santo. Amén. Entonces ahí es donde dos cosas: tenemos que aprender a responder a esa voz interna o al enemigo cuando viene y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, nos empieza a engañar cuando fallamos y todo. Y responder ¿con qué? ¿Con qué respondemos al enemigo? Con la palabra de Dios. Amén. Vámonos a Primera de Juan. Esta vez sí es Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Cómo le respondemos al enemigo? Le respondemos: ay, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que tenía razón. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿o no? Pero lo que debemos responder es en 1 Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Jesús. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, no importa qué maldad sea, de toda maldad. Es de esa forma como le respondemos al enemigo. Entonces siempre va a haber algo afuera, físico, visible, la gente, el sistema de este mundo, que va a tratar de impedir que nosotros nos separemos y nos apartemos para Dios. Pero también va a estar el enemigo tratando de que nosotros mismos elijamos no hacerlo, por cómo somos, por cómo hemos fallado, por lo débiles que somos, etcétera. ¿Sí? Lo vemos. Entonces debemos saber cómo responderle al enemigo. Sí, y también dice en la palabra de Dios, bueno, con esto terminamos. Vámonos a Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 12. Ahorita les digo el versículo. Otra cosa que aprendimos en la convención, ¿se acuerdan? Lo de Moisés y Dios. Cuando Moisés le estaba diciendo: pero Señor, no, yo quiero que vengas con nosotros, porque si no vienes, la verdad no quiero ir. Pero yo nunca había entendido, no sé si ustedes lo vieron, a mí me bendijo tanto eso, porque nunca había visto de que sí estaba Moisés hablando con Dios, pero ahí estaba el enemigo también, ahí wiri wiri con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: voy a ir contigo. Y Moisés dijo: Señor, pero si no vas con nosotros. Es como que o sea, se parece a nosotros, ¿o no? O sea, Dios le dijo: yo voy a ir con ustedes, mi presencia va a ir con ustedes. Y Moisés le dice: no, pero si tú no vienes con nosotros, no voy. No sé si lo vieron, pero eso me bendijo tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos hasta leyendo la Biblia, estamos orando, y ahí está el enemigo detrás, diciéndonos todas esas cosas, tratando de engañarnos, tratando de que no entendamos algo tan simple que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿qué hizo inmediatamente Dios con Moisés ahí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la demostración de unas 2 piedras ahí? ¿Qué es lo que Dios hizo con Moisés? Dios le dio una revelación a Moisés de su naturaleza. Pero para revelarle su naturaleza, para que Moisés no se muriera, Dios puso a Moisés en una hendidura de la peña, o en un como agujero de una piedra. Pero obviamente era más que solo una piedra. Eso representa a Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque dice que la roca que lo seguía era Cristo. Entonces vino Dios y lo puso en un agujero de esa roca, así. Entonces vino Dios y pasó.
delante de Moisés. ¿Y qué es lo que Dios manifestó? Dios le manifestó su gloria, su nombre, y empezó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, o paciente, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona toda iniquidad, que perdona toda rebelión, que perdona todo pecado, y juez justo. Lo vemos. Vino Dios y le mostró su naturaleza, le mostró quién es Dios. Entonces ya ahí fue Moisés que dijo: ya entendí. O sea, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata si puedo o no puedo, se trata de que tú sí puedes, de tu naturaleza, amén. Entonces cada vez que Dios nos pida algo y empezamos a tener esta lucha interna, vamos de regreso a ese agujero de la peña. Ahora, ¿qué es ese agujero de la peña? Vámonos a Cantares 2:14. Cantares 2:14. Paloma mía que estás, aquí está hablando el esposo a su esposa, y hemos aprendido que el esposo habla del Señor Jesucristo y la esposa habla de nosotros, si queremos tener una relación con Dios. Amén. Dice el verso 14: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los agujeros de la peña, en los escondidos escarpados parajes, o en lugares inaccesibles. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ahora, esta es mi experiencia. Yo lo que les voy a contar ahora es mi experiencia. La doctora Hicks predicó una vez la relación que tienen esos 12 nombres de Dios, de Jesús. ¿Se acuerdan? Esos eran 12 nombres, los que acabamos de citar, y los que acabamos de cantar. Marco también los cantó, con las 12 heridas que Jesús recibió por nosotros. Jesús fue circuncidado. Jesús le brotaron poros, le brotaron por los poros de su piel sangre. Y hubo un médico que explicó una vez que realmente, en pocas palabras, Jesús estaba muriendo en el huerto de Getsemaní por esa descripción física de lo que Jesús estaba padeciendo ahí. Dice que su alma estaba afligida o cargada hasta la muerte. Después a Jesús lo golpearon de puñetazos y lo escupieron en la cara. Después a Jesús lo azotaron en la espalda. No sé si eran 39 o 40 azotes. La cosa es que lo azotaron, le abrieron la espalda. Amén. Después a Jesús le forzaron una corona de espinas en su cabeza. Y esa corona de espinas, hay un historiador que habla de que esas espinas de esa área eran venenosas. O sea, tuvo una reacción en su cabeza. Lo golpearon con una vara en su cabeza. Después se lo llevaron, le arrancaron las barbas. Eso está en Isaías. Le arrancaron las barbas. Después lo obligaron a llevar su cruz y lo pusieron en la cruz. Le clavaron una mano, le clavaron la otra mano y le clavaron los pies. Y por último, le perforaron con una lanza. Amén. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Ellos ignorantemente lo estaban haciendo, los romanos. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? Estaban abriendo agujeros a la peña. Amén. ¡Ay! ¡Ay! Gracias Jesús, gracias Jesús. Le estaban abriendo agujeros a la peña, a la roca, a nuestra roca. Le abrieron agujeros, nuestros pecados le abrieron agujeros a Jesús. Pero Jesús viene ahora y nos dice: yo te amo. Estos agujeros que tú me hiciste, ven y escóndete aquí. Amén. Ven y escóndete aquí. Ahora, ¿cómo así? Cada vez que nosotros nos sintamos impotentes por el enemigo y por lo que los demás digan de nosotros, vamos a nuestra roca. Amén. Vamos a Jesús y escondámonos en Jesús. Es sus heridas. ¿Qué son sus heridas? Cada vez que nos escondamos en Jesús, yo lo que he hecho en oración es imaginarme, por así decirlo, que estoy metido en su mano. Su mano dice: perdona toda iniquidad, perdona toda rebelión, perdona todo pecado. Ese es nuestro refugio. Nuestro refugio es Jesús, amén. Es su perdón, es su amor.
Entonces cada cosa que nosotros vamos a hacer, a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús en oración, no por religión, cada vez que conocemos una nueva herida de Jesús, una nueva experiencia tenemos con Él, y cada cosa que Dios nos pide lo hacemos por amor. No lo hacemos por religión, no lo hacemos porque tengo una denominación cristiana, lo hacemos por amor, porque amamos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Amamos y entendemos. A medida que nosotros vamos buscando a Jesús, vamos entendiendo qué realmente significó que Jesús llevara una corona de espinas en su cabeza, que a Jesús lo golpearan. Amén. Entonces, a medida que nosotros conocemos a Jesús en nuestro cuarto de oración y en su palabra, así es como nosotros podemos rendirnos y entregarnos. Solo es por amor. Solo es por amor. Nunca es por religión. Amén. Lo vemos, lo vimos. Ahora, bueno, ahí estaba el versículo. Pero son agujeros de la peña. Busquemos esa experiencia. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Pongámonos de pie, oremos y hagamos una demostración con Jesús, con nuestra relación con Jesús. Cada uno, olvídese de los demás. No importa los demás si les ponen puntos grises, estrellas, lo que sea. Olvídense de los demás. Cierren sus ojos. Y si necesitan buscar un lugar físico aquí en la iglesia, apartado, algo para hacer una demostración, hagamos una demostración de que vamos a ir a una herida de Jesús, a uno de los agujeros de la peña. Hagamos esa demostración. Cerremos nuestros ojos, oremos y busquemos una experiencia con Jesús. Amén. Tal vez alguno de nosotros ya no hemos sentido a Jesús como antes. Tal vez alguien está esperando o estás lidiando con alguna situación, con alguna debilidad. Pero vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús. Jesús ya nos salvó. Jesús ya nos llenó de su espíritu. Jesús ya nos bautizó con con su nombre. Ahora busquemos a Jesús. Busquemos tener una experiencia con Jesús. Ya Jesús nos tocó, ahora busquemos tocar a Jesús. Amén. Busquemos tocar a Jesús ahí donde estemos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú padeciste por mí, Jesús. Gracias por lo que significó, Señor Dios, que tú murieras por mí. Señor Jesús, de aquí en adelante no quiero caminar por religión. Señor Dios, quiero caminar por amor a ti, Señor Jesús. Quiero amarte. Señor, tú me amas. Bendito Dios, tú me amas, Señor. Jesús, tú me amas, Señor. Jesús, gracias por amarme, Señor. Pero Señor, yo quiero amarte a ti también, Señor. Quiero corresponder tu amor. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque tú eres Jehová. Tú eres fuerte. Tú eres fuerte en mi debilidad, bendito Jesús. Tú eres misericordioso, Señor. Tú alejas de mí lo que justamente merezco. Tú eres piadoso, Señor, dándome cosas que no merezco, bendito Jesús, gracias. Tú eres tardo para la ira, tú eres paciente. ¿Cuántas veces me has perdonado? ¿Cuántas veces me has abrazado una y otra vez? Gracias por tu paciencia para conmigo, Jesús, gracias. Gracias porque tú eres grande en misericordia. Pocas palabras, tú eres abundante, abundante en misericordia, abundante en gracia, Señor. Gracias porque tú abundas en verdad, bendito Dios. Señor Dios, si tu palabra dice algo, así es, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tú eres, Señor Dios, tú perdonas, Señor. Tú perdonas toda iniquidad. Tú perdonas toda rebelión. Cada vez que yo me resisto, tú, Señor, estás ahí. Cada vez que yo me resisto y me arrepiento, tú estás ahí, Señor, para perdonarme. Jesús, gracias. Cualquier iniquidad, cualquier maldad moral, tú estás allí, Señor. Cualquier pecado, tú estás dispuesto para perdonarlo. Lo único que tengo que hacer es confesarlo, Señor. Y tú eres fiel y justo para perdonarme. Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú guardas misericordia a millares, Señor.
Bendito Jesús, gracias porque tu misericordia nunca se va a acabar, Señor Jesús. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Jesús, gracias, Señor. Y gracias porque tú eres juez justo. Gracias, Señor Dios, por las veces, Señor, que las consecuencias de mis malas elecciones me han alcanzado. Bendito Dios, gracias, Señor. Bendito Dios, gracias porque a pesar de que duele, a pesar, bendito Dios, Señor Dios, de que es algo doloroso, Señor, bendito Dios, lo único que esto significa, Señor, es que tú eres fiel, bendito Dios. Y así como tú eres juez justo, tú también perdonas, tú también eres misericordioso, Señor. Gracias, gracias Jesús, gracias, Señor. Señor Jesús, me rindo a ti, me rindo, Jesús, me rindo, Señor. Gracias, ya no importa lo que los demás digan, Señor. Bendito Padre, te pido, Señor, bendito Dios, quiero tocarte, quiero tener una experiencia nueva contigo, Señor Jesús, para que ya no me importe lo que los demás digan de mí, para que ya no me importe, Señor Dios, si digan algo bueno o dicen algo malo de mí, Señor, que lo único que importa es lo que tú piensas de mí, Jesús. Bendito Jesús, perdóname por darle valor a lo que una criatura dice de mí. Perdóname, Jesús, por darle valor, bendito Dios, a lo que el enemigo me dice, Señor. Perdóname, Señor, por escuchar al enemigo y no a tu palabra, bendito Jesús. Bendito Jesús, escojo buscarte hoy. Escojo buscarte. Escojo, Señor Dios, buscarte de hoy en adelante, Señor. Bendito Dios, rendir un poco de tiempo para conocerte. Rendir un poco de tiempo, Señor, para poder tocarte a ti, para poder corresponder tu amor, bendito Dios. Bendito Señor Dios. Gracias, gracias, Señor. Señor, yo solo no puedo cumplir tus mandamientos, bendito Dios. Te necesito, Señor, pero quiero buscarte, quiero buscarte, quiero buscarte. Escojo buscarte en oración, escojo buscarte en tu palabra, Señor. Bendito Dios, para que cualquier cosa que tú me pidas, cualquier cosa que debo despojarme, cualquier entrega que deba hacer, bendito Dios, sea por amor, bendito Dios. Que sea por amor, no porque voy a vida cristiana, no porque soy cristiano, no porque soy evangélico, no porque soy pentecostal, Señor, sino que sea por amor, porque yo te amo a ti, Señor. Señor, que sea porque te amo a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sandra Mahaya. Gracias, 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 Señor. Ahora démosle gracias a Jesús, recordando todas las veces que Jesús nos ha levantado, todas las veces que Jesús nos ha perdonado, todas las veces que Dios nos ha dado una experiencia. Démosle gracias. Jesús, gracias por amarme, gracias por alcanzarme, gracias por perdonarme, Señor. Gracias por amarme de una manera, Señor Dios, sin condición, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Me entrego a ti, Señor, por amor. Por amor, Jesús, a ti. Por amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y si no hemos tenido una experiencia con Dios, digámosle a Jesús: Jesús, tócame, yo quiero conocerte. Jesús, tócame, yo quiero conocerte. Señor, tócame, quiero conocerte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.